Estoy contento de compartir con Radio Arcoíris esta conversación en torno a mis quehaceres, mis diversas inquietudes, entre las cuales una de ellas es el Premio Nacional de Educación. Es interesante que los auditores y los televidentes sepan que les conversa quien ha sido exalumno del Liceo Fiscal de La Serena, es decir, un producto de la educación del Estado, que en su momento fue gratuita, laica y también en cierto modo de calidad. Por otro lado, es importante que sepan que pertenezco a la clase media chilena, no a los grupos oligárquicos que son de una manera u otra provenientes de los colegios del barrio alto de Santiago. Y un tercer elemento, no menos importante, es y un tercer elemento, no menos importante, es mi condición provinciana. Es decir, no pertenezco a la región metropolitana ni a Santiago, sino que llego en 1955 a matricularme al Instituto Pedagógico, es decir, al Campus Macul, proveniente de La Serena, es decir, de la cuarta región. Yo creo que estos tres elementos, de una manera u otra, marcan a un individuo en la sociedad chilena. Su extracción social, su escolaridad sui generis, en este momento, en aquella época era lo frecuente que todos estudiaran en planteles del Estado, y también, por cierto, el otro elemento, su condición mesocrática. El catedrático Pedro Godoy ha sido candidato al Premio Nacional de Educación y sigue estándolo. No ha sido favorecido con esa distinción, a pesar de, tengo entendido, de cumplir con los requisitos que se deben tener para optar a esa calidad de premio. Profesor Godoy, ¿cuántas veces ha sido postulante del Premio Nacional de Educación? Bueno, he sido candidato 2 veces y en la primera vez me apoyaron 5 universidades, específicamente la Universidad Arturo Prat, y en la segunda opción me apoyaron 7 universidades. Yo considero que esto era suficiente como para postularme, y efectivamente en las 2 ocasiones aparecí nominado. ¿Qué significa estar nominado? Significa figurar en la terna, o en la quina, mejor dicho, y solamente por mayoría relativa triunfaron los otros 2 candidatos. Creo tener los antecedentes del caso. Esperé pacientemente publicar mis libros que condensaban mis teorías pedagógicas, y los voy a nombrar porque vale la pena. Uno que alcanzó el rango de bestseller,
se llama Libro Negro de Nuestra Educación, hoy completamente agotado en las librerías. El segundo es Revolución en las Aulas y el tercero es Nacionalidad y Educación. Estos tres libros no agotan el tema, continúa escribiendo sobre la materia. Es decir, en este momento el debate pedagógico no está agotado. Todo lo contrario, hay una palestra abierta. Lo que ocurre es que siempre se imponen los mismos funcionarios del Mineduc que plantean exactamente idénticas teorías y luego las traducen en planes y programas que hoy día se llaman mallas curriculares, porque a todo es modo de cambiarle nombre. Y por otro lado, otros que opinan sobre educación son los directivos del colegio de profesores, que tampoco tienen una vivencia cotidiana con el mundo de las aulas. Los terceros que opinan sobre esto son algunos periodistas que tampoco tienen esta vivencia que tengo yo y que tienen algunos de mis colegas de tener contacto permanente con los alumnos. Los mismos colegas míos de la universidad teorizan sobre asuntos educativos. Bueno, y ellos están separados hace años del quehacer educativo secundario y básico. Entonces han perdido en cierto modo autoridad porque no tienen esa vivencia, no diré cotidiana, pero sí permanente con el mundo estudiantil.
Estoy contento de compartir con Radio Arcoíris esta conversación en torno a mis quehaceres, mis diversas inquietudes, entre las cuales una de ellas es el Premio Nacional de Educación. Mis enfoques pedagógicos son completamente vigentes, pero yo diría más que vigentes, son renovadores en un sentido pleno de la palabra. Vale decir, son capaces de plantear algo distinto a lo usual. Hay toda una vieja tradición pedagogizante que yo censuro. Es esto, por ejemplo, de entender que el liceo es la única opción para millones de adolescentes. Esto es un crimen contra el país y contra las familias. A los 18 o 19 años, máximo a los 20, los muchachos ya deberían tener una profesión que les permitiera autosustentarse y ayudar a sus familias. Pues acá hemos hecho lo posible por prolongar los estudios hasta el infinito, a tal punto que hemos llegado a lo grotesco de los postdoctorados. Habíamos aprendido en doctrina que el doctorado era la culminación de los estudios superiores. Ahora aparece un postdoctorado. ¿Cuál es la raíz de todo esto? Es financiera, es la búsqueda del dinero, porque mientras la educación pública no recupere su condición de gratuidad, aparecerán estas anomalías que se hacen cada vez más frecuentes con el argumento de democratizar. Vamos creando liceos a diestra y a siniestra, de Arica hasta el Cabo de Horno, de cualquier calidad, pero siempre con la misma dirección, que es la universidad, que es el supremo fetiche nacional. Yo propongo generar un sistema que permita una profesionalización temprana. ¿Por qué? Porque el país así lo requiere, porque las familias así lo exigen para sustentarse económicamente. Lo otro es un despilfarro. Es falso que a mayor tiempo de permanecer en las aulas se adquiera mayor sabiduría. La sabiduría se adquiere en la experiencia, en el mundo de lo empírico, en el trabajo cotidiano, en la búsqueda de la solvencia personal que conduce a contribuir a que las familias tengan solvencia económica. En consecuencia, esto de que fundemos el liceo, ¿para qué? Para que todos se preparen para la PSU. ¿Y la PSU para qué sirve? Para ingresar a la universidad. ¿Cómo es posible que nuestro país de 8 universidades haya crecido a 117? Me parece a mí una locura. Francamente, esa es esquizofrenia pedagógica. ¿Y cómo han podido improvisar tanto catedrático? Es sorprendente. Esto es prácticamente algo extraño. Y no solamente 117 universidades, sino que cada universidad se creyó con el derecho a generar sucursales hasta la más remota aldea. Y nuevamente improvisando recursos académicos. Preguntémosle a Andrés Bello, a Valentín Letelier, a Juvenal Hernández, a Juan Gómez Milla, cómo se preparaban antiguamente los catedráticos. Era toda una carrera académica hecha y derecha que aseguraba que los mejores cuadros académicos llegaran al rango de profesores titulares al borde de los 40 años después de haber publicado varios libros. Y ahora cualquier persona por teléfono es contratada para dar clases
en la universidad y exhibir el título de catedrático. Eso me parece a mí, lisa y llanamente, una locura.